Ya, ¿cómo se calculan los volúmenes? Los volúmenes se calculan utilizando esta ecuación y utilizando estas variables. Estas fueron los resultados de mis ecuaciones y me dio un valor, me dieron valores iguales. ¿Cómo se estructura el pulmón? Bueno, el pulmón se estructura pasando de la tráquea, después los bronquios respiratorios, bronquios terminales y los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. ¿Cómo se calcula el volumen y superficie del alveolo? La superficie se calcula utilizando esta fórmula, utilizando estas variables, y me dio este resultado. Con el volumen total, perdón, con el volumen sin esfuerzo, me dio, o sea, con esta fórmula y utilizando estas variables. ¿Cómo se calcula el volumen y superficie total? Bueno, se calcula sumando los volúmenes del número de los alveolos, utilizando esta fórmula y utilizando estas variables. Y me dio este resultado acá. ¿Qué significa el volumen máximo del alveolo? Significa la capacidad total del pulmón. O sea, los volúmenes, sí, la capacidad total del pulmón. Utilicé esta fórmula acá y me dio este resultado. ¿Qué presiones resultan de la compresión? Bueno, me dio estos valores de la presión total sin esfuerzo y con esfuerzo. Utilicé esta ecuación con estas variables. ¿Cómo se calcula la diferencia de presiones sin esfuerzo? Bueno, se calcula restando las diferencias de presiones del estado 2 menos el estado 1 y me dio este valor. ¿Cómo se calcula la tensión superficial sin esfuerzo? Bueno, se calcula con el radio y la tensión superficial del alveolo, con esta fórmula y utilizando esta variable. ¿Cómo se calcula la presión elástica en el alveolo? Bueno, la presión elástica del alveolo la utilizo utilizando esta fórmula. Ocupé estas variables y me dio este resultado. Y bueno, los calculo con los volúmenes relativos de las presiones de referencia 0 y 1. ¿Cómo se calcula el flujo con esfuerzo? Lo calculo utilizando esta fórmula, la ley de Darcy, que utilizando estas variables y me dio este resultado, que es la fuerza hidráulica por el flujo de volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de CO2 eliminado? Con esta fórmula acá, utilizando estas variables y me dio este resultado, la diferencia de presiones y volumen que difunde. ¿Qué significa la constante de difusión? Significa la difusión de aire que pasa entre el pulmón